Bienvenidos a este programa de Discutamos México, en donde hoy vamos a tratar el tema de las manifestaciones artísticas en Mesoamérica. Para empezar, me gustaría presentar a la doctora María Teresa Uriarte, quien es doctorada de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente ha publicado un libro bastante interesante que trata el tema de la arquitectura precolombina de Mesoamérica. También quiero presentarles a la doctora Diana Magaloni, directora del Museo Nacional de Antropología. Bienvenida, Diana. Finalmente quiero presentarles a Pablo Escalante Gonzalvo. Es doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así que pues tenemos ahora sí que un cartel de lujo y les damos la bienvenida y pues entremos a nuestro tema. Lo primero que yo quisiera preguntar, y quiero hacerlo a María Teresa Uriarte, es el concepto que había entre ese mundo mesoamericano antes de la llegada de los españoles acerca de lo que nosotros damos el nombre de arte, porque parece que allí había una visión un tanto diferente, en fin, a toda la concepción occidental, que es la que, digamos, hemos manejado o en la que estamos actualmente imbuidos, ¿no? Entonces me gustaría mucho ver cómo era que el hombre mesoamericano veía, entendía, comprendía estas manifestaciones. Bueno, querido Eduardo, yo creo que estamos hablando de un tema que es, como todo lo que se ha hablado en estas mesas, sumamente complejo. La realidad mesoamericana dista, en cierto modo, de esta visión que tú mencionas, occidental, del arte. Sin embargo, hay valores que son universales, ¿sí? Proporción, simetría, ritmo, el color, como partícipe también de la composición plástica. Y de tal suerte que, si bien lo que nosotros tenemos como fuentes originales para estudiar la materia del arte, vamos a decir, más allá de la pieza, en las fuentes documentales, hay otro tema que a mí me parece muy importante, que es lo que Sagún trata con relación a los artistas. Porque entonces él no menciona los valores estéticos, sino los valores éticos. El buen artista hace tal y tal, el mal artista, el que hace capas, por ejemplo, le pone masa de maíz y de alguna forma las hace falsas. Entonces, el buen artista sabe dialogar con su propio corazón, ¿no? Hay una introspección para la creación artística. De manera que nos movemos tanto en el plano de la estética, con estos valores plásticos de los que he hablado hace un momento, como del valor ético, de tener una calidad moral para ser un buen artista. Entonces, este panorama tan amplio lo puedes estudiar desde diversos puntos de vista y sí, lamentablemente, y yo creo que esto es cada vez en menor proporción, pero hay gente que piensa que los pueblos prehispánicos no conocieron el arte por el arte, ¿no? Que nunca conocieron los valores plásticos o estéticos que dotan a una pieza cualquiera de un valor estético, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas al respecto, si bien todo está imbuido de un profundo simbolismo, sí hay, de todas maneras, tú lo puedes ver, medidas, proporciones, ritmos, color, claro, etcétera. Claro. Estas perfectas proporciones que se consideran áureas, 1.618 o 0.618 como medida base para el corpus de obras que existen y que hemos heredado de los pueblos originarios de América. Claro. Sí. Ahondando un poco en lo que dice Tere de los valores universales, a mí me parece que un artista, ¿no? Y sobre todo en ese tiempo, un artista es quien puede interpretar el conocimiento, por un lado, entonces es quien accede a un conocimiento elevado, quien puede acceder a un corpus y a una cultura de manera extensiva y profunda, pero no solamente puede acceder como nosotros intelectuales lo hacemos a través del estudio del conocimiento, sino es quien es capaz de traducir ese conocimiento en materia. Entonces, en ese paso de
la reflexión y la interpretación a hacerlo materia, es ahí que uno puede medir la calidad del arte, digamos, o del artista, su potencia creadora, y también el de las distintas civilizaciones. Claro. Y en ese sentido también es importante, además de la proporción, la simetría, el ritmo, etcétera, todo este conocimiento de la materia, ¿no? De este ser que conoce la materia a través de la observación, y por lo tanto es un científico, aquel que también puede diseñar un programa para transformar ese conocimiento en algo concreto, y por lo tanto es un técnico, y el artista que vuelve eso la materia del arte, ¿no? Claro. Entonces, nada más. Me gustaría reforzar la idea de que no debe pensarse que en el mundo prehispánico no se practicaba algo semejante a lo que nosotros llamamos arte. Yo creo que fundamentalmente se trata de las mismas tareas que realiza el arte incluso en la sociedad contemporánea. Cifrar los símbolos de una época, crear un lenguaje formal para expresar un estado, una etnia, generar una tradición que encadene la herencia de una cultura. Todas esas son funciones que tiene el arte mesoamericano, que crea valores plásticos, que crea especializaciones de oficio de una enorme sofisticación y que además nos deja ver en cada obra lo mismo que vemos frecuentemente en las obras de los artistas de otras épocas. Vemos el gusto, la personalidad, el sentido de interpretación, la variación de un artista a otro, el gusto por la línea, el error, las mismas cosas que vemos en otras obras artísticas. Que claro, este es sagrado, casi todo él, que está muy dedicado al culto de los dioses de las ciudades. Sin embargo, en una buena medida, el trabajo de los artistas y esta codificación y esta creación del lenguaje formal es similar al de otras épocas y otras regiones. Claro. Ahora, dentro de esto que mencionabas y de lo que se ha dicho, estas manifestaciones, estas expresiones del hombre, en este caso el hombre mesoamericano, hay un aspecto que, al igual que en otras latitudes, también se da, pero que aquí también vemos con una presencia muy fuerte, algo de lo que mencionabas, Pablo. Es decir, el papel del simbolismo, por ejemplo. Yo recuerdo, leyendo a Paul Westheim, o Westheim, algunos se ponen más alemanes, yo recuerdo que él decía que muchas de estas expresiones venían del mito y remitían al mito, ¿no? Es decir, todo este simbolismo de que está imbuido el arte, la expresión prehispánica, ya sea a través de la arquitectura, ya sea a través de la pintura, de la escultura, vaya hasta de la poesía, ¿no? Y la danza, de la que tenemos muy pocos ejemplos, pero por ahí los hay. Entonces sí me gustaría oír, digamos, este aspecto del simbolismo, el papel que está jugando en este mundo de dioses, ¿verdad?, de enfrentamientos, de dualidades, etcétera, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere abordarlo. Bueno, pensando en este científico que nosotros tenemos que buscar a través del arte. Si vamos hacia las matemáticas, por ejemplo, pensando en proporción, en ritmo, en simetría, también nos vamos al cosmos. Exacto, ¿no? claro. Y a la vinculación de estas piezas con estas deidades, con estas dualidades, el día, la noche, lo frío, lo húmedo, lo caliente, lo seco, en fin, claro, que existen en todo este simbolismo del ser humano que está en contacto permanente con un medio ambiente, con todo el entorno cósmico que le rodea, ¿no? O sea, yo creo que el científico prehispánico da base, sin duda, para un museo y para muchos estudios sobre lo que se desarrolló el ser humano desde épocas muy antiguas, tú lo sabes muy bien, en Mesoamérica, o en lo que llamamos Mesoamérica, dándole características especiales a su producción y profundamente simbólico, ¿no? Aunque estos símbolos varían a lo largo del tiempo, sin embargo, hay valores que son permanentes, tanto desde el punto de vista de las matemáticas o del arte o de la concepción, como profundamente diferentes en cuanto a la regionalización en el arte y la periodización en el tiempo, ¿no? En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad de la que habla, que él ve esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que es preciso conocer y que no siempre le podemos explicar, por cierto, al visitante del museo, porque todas esas cosas están en proceso de estudio, pero que mira
una imagen que hemos llamado Coatlicue, la gran escultura de la Coatlicue del Museo de Antropología, y sabemos que habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano, o bien que tiene que ver con algún relato, como en el caso de la Coyolxauhqui, que desenterraste del centro histórico. Que esa es la imagen de algo que pasó y que ha sido narrado y que de alguna manera cada vez que se realiza ese rito con la imagen enfrente se revitaliza. En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad de la que habla, que él ve esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano. Sí. Quizá también hay que recordar que, por otra parte, no todas las manifestaciones artísticas mesoamericanas tienen esa riqueza simbólica y ese contenido religioso, porque están también los casos un poco más llanos, un poco más históricos, de el Señor y su aliado y el combate, lo que se narra, por ejemplo, en los códices. Exactamente, y también, por ejemplo, en estelas del mundo maya, ¿no? Las estelas, exacto. Digamos, ¿no? Sobre esto, ¿qué querías decir? Yo nada más quería decir como una pregunta un poco general, en el sentido de que en los distintos tiempos de la historia y las distintas culturas, el arte tiene una función específica. O sea, la materia de aquello que el arte expresa va cambiando. Por ejemplo, en el Renacimiento era muy importante el naturalismo, que lo que cree se apegue a la realidad, pero que haga de esa realidad algo más perfecto que la realidad misma, y era una manera de conocer a lo que llamó Plinio el cosmos, o que después se llama Dios, ¿no? En el arte mesoamericano me parece que hay, dependiendo de las distintas regiones, pero que sí hay un intento general en Mesoamérica de materializar un mundo preeminente, un mundo que no es este mundo de todos los días, claro, del mundo histórico, sino es un mundo que existió en el principio, pero que ese principio hace ser el presente hoy. Y todo el tiempo el arte está tendiendo el puente entre el presente histórico y ese tiempo que López Austin llama el tiempo mítico. El mito, claro. El tiempo del mito, que además es muy bonito porque no es abstracto. Ese tiempo del mito tiene un color, por ejemplo. En casi todas las pinturas murales o en los códices, a veces ese tiempo se pinta sin ningún lugar donde uno pueda decir este es el sostén, como esas pinturas rojas teotihuacanas, ¿no? O sea, es como si ese mundo preeminente tuviera ciertas formas y ciertas maneras de ser, y como si los seres que entran en ese mundo adquieren las caras de los dioses, las vestimentas, las plumas, y de repente eso es lo que le toca al artista expresar, que es algo que no existe, pero que en la mente de todos ellos que hacían parte de este rito y conocían los mitos, existía, ¿no? Entonces, claro, como que en ese sentido la función del arte en Mesoamérica sí es traer un mundo que está ahí todo el tiempo, pero que es un mundo más allá de lo concreto, ¿no? Claro, y que se materializa a través de la expresión estética. Digamos. Y entonces el artista es ese intérprete, ¿no? Claro, sí. Que además nos habla. Sí. Claro. O sea, porque nos habla con su corazón, tiempo, como dijiste. Sí, ¿no? Estamos hablando de tiempo, sí. El tiempo del mito, que está retratado en una pieza prehispánica, el tiempo del artista que la crea y el tiempo del espectador. Claro. Como decía Borges, al final de cuentas un libro no está terminado hasta que alguien lo lee. Sí. ¿No? Entonces, exactamente, hay un vehículo de comunicación allí que también nos permite conocer mejor una realidad y un tiempo diferentes, ¿no? Claro. Ahora, también tenemos aspectos muy interesantes en cuanto a la manera en que en un momento dado se integran diversas expresiones, ¿no? El templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿verdad? Que es una arquitectura con escultura y con pintura.
O sea, toda esta conjunción de tres expresiones, ¿verdad? Que cada una individualmente en sí ha sido expresada en el mundo mesoamericano. Sin embargo, me gustaría que platicaran algo precisamente sobre el aspecto de la integración de estas expresiones, de estas diversas artes, ¿no? Pablo está muy entusiasmado. Quizá es uno de los momentos de la historia en que se encuentran más estrechamente relacionadas las diferentes artes, en la creación de estos espacios ricamente simbólicos que a su vez parece en muchos casos que están tratando de recrear lo que hubiera sido un espacio y un momento originario. Y para eso está la arquitectura, la escultura, la pintura y más, la cerámica y la música y las artes efímeras que también completaban el conjunto, que decoraban los tapetes de flores y de plumas, los braseros, por supuesto, porque aquello era como un dispositivo funcionando, supongo que en la mayoría de los casos constantemente funcionando, el fuego alimentado cada mañana, etcétera. Era una cosa bastante viva, bastante completa, una gran escenografía que hacía además el lugar sagrado, fuerte, capaz de atraer una gran cantidad de fuerza sobrenatural e integraba los diferentes lenguajes artísticos. Esa separación a la que estamos acostumbrados de escultura, pintura, arquitectura, desde luego no funciona en muchos momentos de la historia y en particular en este, donde más bien parecía que era todo el afán para volver a crear un espacio para el rito que se pareciera al espacio mítico. Pero hay algo más. Yo creo que cuando vemos una manifestación plástica integral, como en el caso, por ejemplo, del Partenón, porque nosotros pensamos en esta separación de lo prehispánico, ¿no? Sin pensar que tiene valores que son universales. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la procesión de las Panateneas. El espectador forma parte. Al estar visitando el edificio, al ver esa procesión, forma parte de ese rito. Se integra también. Se integra, hay un regreso. Y lo mismo nos pasa cuando estamos viendo que no podemos entender cabalmente, porque no conocemos todo su simbolismo, con el mural de la batalla de Cacaxtla. ¿Sí? Somos convidados a una escenografía, a un momento creado de manera holística, sin que podamos formar parte integral completamente de esto, porque no conocemos todo el simbolismo, pero se está recreando una escena de la cual el espectador forma parte. Eso es súper interesante. A mí me gusta mucho citar, y lo hice en mi trabajo de Bonampak, porque en Bonampak entras al edificio 1 que tiene 3 cámaras completamente llenas de pintura mural, la bóveda, las paredes, todo está pintado. Y uno puede participar de la pintura, porque de pronto, verdaderamente, si estás adentro y te abstraes de que estás solamente como visitante, ¿no? Y estás ahí, es como si entraras en otro tiempo y en otro momento, porque todos los muros alrededor están pintados. Entonces la pintura en realidad transforma el espacio arquitectónico en el espacio de la representación. Es como si vamos al cine y vemos con los lentes 3D y de repente sentimos que estamos dentro de la representación, aunque la pantalla esté ahí. Esa convención de espectador mirando algo que está fuera de sí, de alguna manera se borra, y yo creo que tiene mucha razón Pablo, en el sentido de que no solamente tenemos que imaginarnos el conjunto de pintura, escultura, color, ¿no? Sino todo esto en un rito que tiene música, que tiene olores, ¿no? Que tiene a toda esta gente caminando y con brillos, etcétera. Entonces, de pronto, sí podríamos como siquiera tratar de hacer que nosotros que estudiamos el arte, hacer que los espectadores se acercaran un poco más a ese mundo tan vívido y rico, ¿no? No son representaciones que fuesen puestas para que se analizaran o para que se vieran intelectualmente. Cuando decimos que representan los pisos del cosmos y esto, es porque iban a ser de alguna manera habitados, usados en la convicción de que se formaba parte de ese espacio. Entonces nosotros lo analizamos en forma un tanto descriptiva, pero el usuario de aquel arte en realidad era el que lo bailaba toda la noche. Y el que lo bailaba oyendo el tam-tam del tambor de parche del templo de Quetzalcóatl toda la noche. Es decir, y en un estado alterado en de un conciencia. estado determinado, era parte, como lo será después en la historia de México también, de otra manera el arte, pero estaba profundamente incluido dentro de la práctica religiosa. Esa era una de sus grandes tareas, sin duda.
algo que ya intuían, ya mencionaban algunos de ustedes, que no solamente hay una integración de determinadas manifestaciones que se conjuntan para dar toda una idea, un aspecto mítico, un aspecto inclusive religioso, etcétera, sino que va más allá, es decir, también capta al individuo, capta al hombre, ¿verdad? Y lo mete dentro de esto a través de lo que tú mencionabas, de la danza, la música, el canto, la poesía, lo que fuere, ¿no? Entonces es una integración plena, diría yo, que todo está conjugándose dentro de un mundo. Otra vez volvemos al aspecto mítico, dentro de un mundo de dualidades, dentro de un mundo de ideas, de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay otro elemento que también es interesante. No se me creo. peleen, a ver. No, nunca. Pablo, que es un caballero en todos los aspectos. Te deja la palabra. Me deja la palabra. Algo que ya intuían, ya mencionaban algunos de ustedes, que no solamente hay una integración de determinadas manifestaciones que se conjuntan para dar toda una idea, un aspecto mítico, un aspecto inclusive religioso, etcétera, sino que va más allá, es decir, también capta al individuo, capta al hombre, ¿verdad? Y lo mete dentro de esto a través de lo que tú mencionabas, de la danza, la música, el canto, la poesía, lo que fuere, ¿no? Entonces es una integración plena, diría yo, que todo está conjugándose dentro de un mundo. Otra vez volvemos al aspecto mítico, dentro de un mundo de dualidades, dentro de un mundo de ideas, de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay otro elemento que también es interesante. No se me creo. peleen, a ver. No, nunca. Pablo, que es un caballero en todos los aspectos. Te deja la palabra. Me deja la palabra. Breve. El gobernante. Sí. ¿Sí? El gobernante que es el que promueve, que a la manera de los mecenazgos, está promoviendo la producción de estas piezas, Totalmente. la creación del espacio arquitectónico y que no solamente a través de la música, de la danza, de la pintura y de estas artes, que podríamos decir escénicas, se proyecta en una ciudad o en un tiempo, sino también porque él mismo se viste como la deidad, como en el caso de Pacal, en la lápida de Exacto, Palenque, claro. que se supone que está vestido como la deidad joven del maíz, descendiendo al inframundo, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos la creación de una lápida que es perfecta en todos los aspectos matemáticos, astronómicos, etcétera, etcétera, cosmogónicos, cosmológicos, Claro. todo. Y además que no se suponía que lo iba a ver nadie más. O sea, hay una vinculación con lo divino Claro, que sí. lleva al actor, que es el gobernante, a estar en contacto con la divinidad, ¿no? Pablo, tú ibas a decir algo. Sí, y ahora se me ocurre otra cosa a propósito de este vestirse o de plano Convertirse. convertirse. Convertirse, es mejor Se palabra. vestían como dioses, se comportaban como dioses y entonces también se morían como los Los dioses. sacrificaban Porque como en dioses. todos estos espacios el sacrificio ritual tiene muchísima importancia. A veces lo disociamos, preferimos mirar el arte como cosa bella, ocultar un poco el sacrificio como cosa horrible, y en realidad era parte y la práctica sacrificial era muy importante en estos espacios, en estos edificios. Y decías que interpelaba o de alguna manera se dirigía al individuo, y me parece que es una de las reflexiones interesantes cuando pensamos la sociedad prehispánica, si realmente hay una dimensión del individuo. Claro, todos estos rituales son predominantemente colectivos y esto me llamó la atención, que nosotros miramos el arte prehispánico, por cierto, como individuos con nuestra subjetividad estrictamente individual y con nuestra personalidad, y los que lo vivieron y lo fabricaron como nahuas, como hijos de Huitzilopochtli, como guerreros del sol, en su calidad de miembros de una entidad colectiva que trascendía aparentemente estas individualidades. ¿Acaso
acaso con la excepción de las personalidades de los reyes, como Nezahualcóyotl, Moctezuma, en fin. Las firmas de los artistas mayas. Claro. O sea, a mí ese es un tema que me gusta mucho, porque de alguna manera, por ejemplo, ahora que tuve esta oportunidad de estudiar el manuscrito original del Códice Florentino, y fui viendo página por página y tratando de identificar los artistas, que es un trabajo muy de la historia del arte, muy tradicional, pero que es muy importante. Y de pronto me di cuenta que en realidad tienen un método donde no importa que tú hagas el recto y el reverso, no. Todos saben lo que van a hacer, lo saben tan claramente que no importa que seas tú o que sea yo. Es un corporativo actuando como un solo grupo. Sin embargo, sí dejan señales de su individualidad. Claro. Y entonces eso es muy bonito porque ahí viene mi oficio, ¿no? Yo soy un artista. Vamos a decir que le llamamos así, pero vamos a decirle, por ejemplo, un tlacuilo, ¿no? Lo que eso significa para mí, en esa época, es que yo actué con mi grupo corporativo, pero eso no quiere decir que yo no aprenda mejor o peor que mi compañero, que yo no quiera llegar a ser el maestro, ¿no? Entonces está toda esa otra dimensión que es hermosa y que permite la historia del arte de encontrar, sí, la vocación, el ethos de una sociedad en su arte, pero al mismo tiempo, y como tú lo decías, encontrar al individuo, ¿no? Que eso es también algo... Pero ahora volvamos a la integración plástica. Sí. Con esto mismo de lo que estaban hablando Diana. Nosotros pensamos en el tlacuilo o tzip en maya, que si lo traducimos es el pintor, pero también es el escriba. Y yo diría el calígrafo, porque nosotros reconocemos al calígrafo en Japón, o al chino, en el mundo musulmán, y no reconocemos al calígrafo, que debíamos reconocerlo también en el mundo prehispánico. Claro. Entonces, estas divisiones que nosotros establecemos entre el que escribe y el que pinta, en el mundo prehispánico no existían. La palabra es la misma, ¿sí? Por tanto, aquel que concibe la escritura y la pintura como medios idénticos, pues también piensa en una manera integral en todas las manifestaciones que realizan, ¿no? Claro. O sea, una pregunta que me viene es, ¿tendrían entonces el mismo nivel de importancia, desde luego, el arquitecto que el pintor, que el escultor, que el ceramista mismo, digamos, dentro de esa sociedad? O sea, eran vistos como gente creadora, como gente que interpretaba a los dioses y a los mitos. Exacto, ese, ¿no? es un punto importante. Y de hecho hay un genérico, por lo menos en náhuatl, que es tolteca. Claro. Es decir, no es una interpretación reciente nuestra, es un término de época. Que ya existía. Tolteca se usa para artista en general. Exacto. Y se usa como una referencia, sí, a un grupo, es un gentilicio, pero a la vez es una referencia a que se hace con cierta veneración, con cierto reconocimiento. Es un grupo especialmente reconocido, o una serie de grupos especializados en pintura, escultura, los que hacen códices, etcétera, son todos ellos reconocidos por igual. Lo del arquitecto, el ingeniero, eso pues como que sabemos menos cómo era, porque no, como no tienen talleres, como no hay una forma de reconocerlo, ¿verdad? No sabemos cómo sería el trabajo de esos arquitectos que conversaban con los tlatoanis para diseñar y decidir las tareas de construcción. Pero en fin, por lo menos para pintores, escultores, plumajeros, sabemos que todos ellos eran toltecas. Ahora, y a todos se les reconocía con respeto. Bueno, la ciencia que va, por lo menos desde el punto de vista de los materiales, por ejemplo, si nos vamos al área maya, que lo hemos visto mucho en el proyecto Pintura Mural, simplemente para que estas ciudades en la selva tropical sigan hoy en pie, ¿tú te imaginas el nivel de conocimientos científicos, porque es científico, acerca de la materia circundante y cómo transformarla, cómo aprovecharla, cómo adaptarte a tu medio ambiente? ¿No? Claro. ¿Y cuántas especialidades está? ¿Quién sabe reconocer una cantera? Claro. ¿Quién sabe quemar bien la cal? ¿Quién reconoce las gomas? ¿Quién sabe reconocer de dónde, cómo se traen los pigmentos y cuál es bueno, ¿no? ¿Quién sabe cortar o no cortar piedra? Y después tienes que hacer cálculos. Claro. Forzosamente. Pero además hay algo más ahí que también en la arquitectura lo podemos ver, que es el simbolismo de la arquitectura. Sí, claro. Porque la arquitectura no solamente la podemos medir y ver que sus proporciones son perfectas y el ritmo de sus puertas, por ejemplo, en el caso de Mitla, ¿no? En el cuadrángulo de las monjas,
o de muchos otros ejemplos que podríamos citar, pero que no lo voy a hacer, sino esa arquitectura en un entorno de geomancia, ¿no? De relación directa con la tierra, la calzada de los muertos y la montaña al fondo, ¿no? Que nos remite al origen, que nos remite a todo el simbolismo. Entonces, si bien no tenemos esta identificación precisa de los arquitectos o de los escultores, sí suponemos, por este orden perfecto que existe tanto en las tierras bajas como en el altiplano, en la arquitectura, que debió haber sido una gente que, como decía Pablo, bueno, pues dialogaba con el Tlatoani, ¿no? Con el señor. ¿Qué quiere usted hacer, señor Pacal, no? ¿Qué se le antoja ahora? ¿Qué se le antoja hoy? Sí. Si bien no tenemos esta identificación precisa de los arquitectos o de los escultores, sí suponemos, por este orden perfecto que existe tanto en las tierras bajas como en el altiplano, en la arquitectura, que debió haber sido una gente que, como decía Pablo, bueno, pues dialogaba con el Tlatoani, ¿no? Con el señor. ¿Qué quiere usted hacer, señor Pacal, no? ¿Qué se le antoja ahora? ¿Qué se le antoja hoy? Sí, bueno, y seguramente era un sistema bastante jerárquico, como sabemos que en general era la sociedad prehispánica, que identificaba a un jefe dentro de cualquier área de actividad que dirigía los proyectos. Y además sí hay una lógica de escalafón, de estratos de conocimiento, y seguro que esto tuvo que ser fundamental para hacer una pirámide como la de Tajín, por ejemplo. Claro. Bueno, nos hemos ido aproximando a un aspecto. Se mencionó hace un rato todo este mundo de hace 500 años y 3.000, cientos o miles de años atrás, ¿verdad? Cómo se nos presenta hoy al investigador, tú mencionabas algo de esto, al que va a pretender o tratar de interpretar todo ese mundo de color, de forma, de figura, ¿no? de edificios, en fin. Entonces, y aquí tenemos precisamente 3 muy buenos investigadores. Entonces, yo creo que ahora podemos entrar también al terreno de cómo están investigando y qué están investigando. Por ejemplo, el caso de Diana Magaloni. Diana, en algún momento dado, y a través de uno de sus estudios, que si mal no recuerdo le sirvió de tesis en Cacaxtla, nos abrió mucho un mundo de, digamos, de lo que no se ve de las expresiones estéticas, es decir, lo que está atrás del color o de todas estas cosas. Y se puso a investigar cuáles eran los componentes del pigmento que se había encontrado, por ejemplo, en esa maravillosa expresión que es Cacaxtla, ¿no? Y entonces nos hablas allí, ¿verdad?, sobre, pues estaba compuestos de H224 y no sé cuántas cosas, y que el componente aglutinante era tal. Platícanos un poco de eso, que eso claro, es un mundo que el investigador es el también. Que tiene que hacerlo, ¿no? De la ciencia, sí. Justamente partió de esta, como sabes, Eduardo, yo soy de formación restauradora por la Escuela Nacional de Restauración de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la verdad fue una experiencia hermosísima ser restaurador, porque tienes la responsabilidad, como lo tiene el médico, de salvar al paciente. Claro. Y me dio la oportunidad al profesor Cama de ir y restaurar unas pinturas que estaban recién salidas, que son las del Templo Rojo de Cacaxtla. Y cuando me acerqué a ellas, yo dije, yo hasta que no sepa cómo las hicieron, no le meto ningún material moderno. Así me acusen de que se van a caer, yo no lo voy a hacer, y me dediqué realmente a investigar cómo se hicieron. Porque en el cómo se hicieron está la ciencia. Cada vez el individuo está más despojado, sí, ¿no?, del el saber hacer.
del tener este conocimiento de que yo sé que los pigmentos se encuentran, pueden ser minerales, pueden ser orgánicos, que yo sé que para que un polvo, que es el polvo de color pigmento, se pegue, necesito de una película permanente que lo fije, de dónde salen, ¿no? Entonces, a todo eso se enfrentaron nuestros antepasados y tenían que hacerlo de tal forma que durara no para mañana, ¿no? Porque eran, como habíamos dicho, pues pinturas para recrear este mundo del principio, ¿no? Entonces, en Cacaxtla lo que hicieron básicamente son todos casi pigmentos minerales. Tienen un pigmento azul, que es un pigmento que viene y sabemos que viene del área maya y que se fabrica en el área maya, cosa que ya te está diciendo del, ¿no?, comercio, y que lo hacen en 3 tonalidades distintas que son particulares a Cacaxtla, ¿no? Entonces es un pigmento fabricado o con receta del área maya, pero distinto a aquellos del área maya también, claro, que era muy interesante así en términos de comunicación. Y trabajaron la cal. La cal son piedras calizas que para hacer las tienes que calcinar a mínimo 900 grados centígrados, meter en agua y transformar esa piedra en una pasta untuosa que después se va a volver a transformar en piedra, pero en una piedra como la quiero yo, planita, ¿no? Y entonces, en ese proceso, los mesoamericanos encontraron, como para la nixtamalización, esta química alcalina mesoamericana, donde la cal se trabaja con gomas vegetales y en ese unirse hacen una cal que a nivel científico trabaja como si fueran nanocristales, es muy plástica y muy resistente. Entonces ponen esta cal ya con la goma y tienen mucho tiempo más para que esta cal se seque. Entonces tienen mucho tiempo de aplicar el color y lo aplican con una agua de cal, transparente, que tiene la misma goma. Entonces si lo llamáramos, es un fresco, pero no es un fresco porque están pensando distinto que los pompeyanos, ¿no? Ellos están igualito que en Italia hay polenta de maíz, pero no es la nixtamalización y la polenta no tiene todas las proteínas que suelta el grano de maíz cuando tú lo sumerges en cal viva, ¿no? Entonces hace parte de una química distinta mesoamericana que permite las expresiones artísticas que tenemos hoy. Entonces entender eso ayuda a saber cómo lo restauras y a conocer un mundo nuevo de científicos, ¿no? Sí, claro. De comercio, ¿Y qué aglutinantes encontraste concretamente? Tiene nopal. Nopal. ¿La baba del nopal? La baba del nopal para hacer la cal y la goma, porque los nopales son arbóreos, o sea, pueden crecer mucho. A cualquier árbol, si tú lo hieres, exuda una resina o una goma para protegerse. Esa tú la mueles y la puedes disolver solamente en algo muy alcalino, agua de cal viva. Y entonces con eso se pinta. Bueno, pero eso fue lo que encontró Diana en Cacaxtla, que después lo hizo en la zona maya, y resulta que nuestros pintores de la zona maya pues tenían una técnica similar, pero con distintos materiales. Sí. Ah, fíjate. O sea, que la cal podría ser tanto orgánica, en el sentido de que, es justo, que mineral, ¿no? O sea, claro. y los árboles son diferentes, las gomas son distintas, que es yo creo que parte de la aportación enorme que hizo Diana al conocimiento de la técnica de la pintura. Es más la ¿no? orquídea, ¿verdad?, entre los mayas que el nopal, porque nopal mucho allí no hay. No, en el área maya, que es bien interesante, hay o sea, la selva tropical tiene montones de árboles. Entonces, ese fue el reto, ¿no? Tuve que leer muchísima etnohistoria, muchísimo, pero uno se da cuenta que hay toda una cultura en la selva de las cortezas. Claro. ¿Y para qué sirven las cortezas? Para hacer papel amate. ¿Y para qué sirven las cortezas? Para hacer cuerdas, ¿no? ¿Y para qué sirven? Para hacer vestidos. Y todavía los lacandones las usan. Y hay una corteza de un árbol que en el diccionario se llama jolol, que lo traducen del maya yucateco como si fuera una lejía. Y la lejía se te queda resbalosa en las manos. Esta corteza tú la pones en agua de cal y hace una goma así. Es un látex, digamos. No, es completamente transparente, completamente fácil de disolver en agua. Y si tú matas la cal, es decir, pones la cal viva en esa agua con jolol, con estas cortezas, en 2 semanas tienes una cal que parece que hiciste merengue.
No es por nada, pero los romanos se tardaban más. Sí, se ¿Ah, tardaban. sí? Sí, Eso en lo sé Roma, por por Diana. ejemplo, se dejaba la cal mínimo 6 meses, está estipulado. En el Renacimiento se heredaban las caleras. Claro. Para que realmente se humectaran todos estos pequeños cristales. Lo que hacen las gomas es que envuelven cada cristal y le dejan el agua adentro. Carambas. Y entonces Pues, por eso es que los mayas tienen estos bajorrelieves fantásticos, sí. que uno los ve y casi no tienen carga siquiera, tienen piedras para anclarse, pero es que esta cal es plástica y además se hincha. Entonces tienes algo muy ligero y que trabaja como... con los científicos que ahora trabajamos dicen, ¿pero cómo sabían esto? Les digo, pues es que eran mexicanos. Eran seres humanos y tenían un cerebro como el nuestro. Es la investigación Eso es fantástico. actual, del investigador actual, pues está abriendo unos parámetros que ahora sí no sospechábamos, ¿verdad? De todo esto. Por ejemplo, toda esta aplicación moderna, me imagino que ahí entran microscopios, técnicas de barrido y de secado y no sé cuántas, para poder darnos todo esto, ¿no? Tere, tú cuéntanos, yo anuncié que acabas de sacar tu libro, ¿verdad? El de arquitectura, tú fuiste la coordinadora, participan varios investigadores, pero no quiero obligarte a la arquitectura, sino platícanos también tú que estás investigando. Bueno, la arquitectura fue una línea tangencial, digamos. Ahorita mi proyecto más importante es el continuar con lo que me encargó doña Beatriz de la Fuente y que después su hijo Juan Ramón, cuando era rector, me pidió que continuara el trabajo del Seminario de la Pintura Mural Prehispánica en México, que justamente ha dado como uno de los muchos frutos que ha dado el trabajo de Diana. ¿Sí? Y que el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana no existiría si no hubiera sido por el proyecto. Y los fragmentos del pasado que hicimos en San Ildefonso tampoco se habrían dado si no fuera por el proyecto. Ahora estamos, y nos queda pendiente todavía mucho trabajo, mucho más de lo que yo quisiera, porque el investigador, aunque se plantea tiempos y rutas críticas, pues no sabe, es como en el jardín en el sendero, el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? Llegas aquí, acá y acá y acá y se te hace un dendrograma, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahora estamos trabajando Cacaxtla, que creo que va a ser para el próximo año una de las metas que tenemos para terminar. Creo que nos va a salir muy bien Genoveva Lucet con todas las recreaciones en tercera dimensión para tener una idea más cercana de cómo se veía en su momento Cacaxtla. Y estamos trabajando también la Huasteca y por primera vez vamos a participar, gracias al trabajo de Diana, con el Instituto Nacional de Antropología en el rescate de unos murales que están prácticamente perdidos en la Huasteca, en Tamuín, que es este sitio espectacular. Sí. Que ha perdido casi por completo su pintura. Entonces, el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Universidad de Florencia, a través de Diana, vamos a participar en restaurar, en rescatar, en salvar unos murales prehispánicos, ¿no? No, pues una labor fascinante, además, en la que intervienen diversos especialistas, en la que además el fondo de ella es preservar precisamente para futuras generaciones todo un acervo patrimonial, claro, todo un conjunto de obras. Y qué bueno que esto se dé ahora en el Tajín, en el Tamuín. También lo vamos a hacer en el Tajín. También te vas a aventar al Tajín. Bueno, nos falta todavía en el proyecto. Y nos falta tu trabajo, profesor, para que nos ayudes. Tengo que escribir. No, ya está casi terminado mi artículo para el corpus de pintura mural prehispánica, o sea que te voy a dar la sorpresa en enero. Pero también vemos otra expresión que Pablo ha trabajado mucho, los códices, ¿no? No solo los códices prehispánicos, sino el momento, y llegamos a ese instante histórico en que se presenta España, en que viene este encuentro de dos mundos, como lo ha llamado Miguel León Portilla,
y se dan toda una serie también de aspectos, digamos, sincréticos en cierto aspecto, en otros se continúan otras ideas, se imponen otras más. En fin, ¿qué nos puedes decir de ese mundo también de color, de contenido, de esencia, que es el mundo de los códices? Bueno, como sabes, el tema de los códices ha sido uno de los que más me han interesado dentro del universo de las manifestaciones artísticas prehispánicas. Generalmente cuando uno trabaja códices es muy difícil aislar los prehispánicos y los coloniales. Se trata de un oficio y de un tipo de objeto que se siguió haciendo a lo largo de la época colonial, sobre todo en el siglo XVI, y muchas de las claves para entender ese oficio y para entender su lenguaje las proporcionan documentos coloniales, de manera que no podemos discriminar los anteriores y los posteriores, aunque desde luego tienen diferencias importantes. Códices se hicieron en Mesoamérica probablemente siempre. Los más antiguos de los que tenemos noticia son del Clásico, son probablemente por ahí del año 300, algún códice que se encontró petrificado, que no hubo técnica ni forma en ese momento de abrirlo y eventualmente se extravió. Pero bueno, sabemos que existía y basta con ver otros testimonios como para pensar que debió existir algún tipo de soporte en papel para diseñar trazos, para preparar una pintura. Conocemos los del posclásico, los que existían a la hora de la conquista, sobrevivieron unos pocos, pero en ese mismo lenguaje pictográfico característico del códice mesoamericano y con muchas de sus convenciones estilísticas se siguieron pintando códices durante la época colonial. El interés en los códices me fue llevando a mí cada vez más en preocuparme, en profundizar en cómo cambió el arte indígena durante el siglo XVI a raíz del contacto con los frailes, sobre todo, y sus escuelas de artes y oficios y su afán por enseñar nuevos recursos y nuevos lenguajes artísticos a los indios. Entonces me he interesado especialmente en ese asunto, cómo cambia el arte indígena durante el XVI. Esto presupone, desde luego, que en el caso del México indígena no hubo una destrucción total o una erradicación total de las prácticas de la cultura indígena. Entre otras, las artísticas persistieron. Y es muy interesante estudiar de qué manera persisten y de qué manera además se integran o se conservan dentro del mundo colonial. Me interesa pues cómo cambian, y cambian porque, por ejemplo, llegan los grabados europeos que sirven como modelo para muchos artistas indígenas en sus nuevas composiciones, porque hay nuevos temas que empiezan a desarrollarse en los códices, y porque también están los frailes pidiéndoles a los indígenas que no hagan tan cabezones a los personajes de sus historias, preocupados por las proporciones de la figura humana y trayendo su idea de las proporciones del Renacimiento, pero permitiendo y propiciando la continuación de un arte que existía antes de la conquista. Entre otras cosas, porque existió un gran proyecto, por lo menos durante unas 6 décadas en el siglo XVI, de construir una cultura y una liturgia sincréticas que integraran elementos de las dos tradiciones, porque para muchos frailes, para el obispo Zumárraga, para autoridades y colegiales españoles, era importante que hubiese un reconocimiento del indígena en la nueva cultura, que hubiera indígenas que conocieran a fondo la cultura occidental, pero que además pudieran incorporar la tradición propia dentro de las nuevas manifestaciones. Y eso da lugar a que estén presentes en la cultura del siglo XVI de manera muy especial elementos de las tradiciones artísticas mesoamericanas, desde luego las pinturas mismas, pero cosas tan sencillas de la cultura festiva mesoamericana como las plumas. Hay una anécdota que vale la pena decir si tenemos unos segundos, del cabildo, o sea, del ayuntamiento indígena de la ciudad de Tlaxcala, de mediados del siglo XVI. Es un acta, cierto día se reúne el ayuntamiento y dicen, sale un bando del ayuntamiento que dice: aquellos que vienen a danzar en el templo de San Francisco, que se abstengan de tomar las plumas de quetzal del mantel del altar de la iglesia y que traigan sus propias plumas. Lo cual nos dice
que danzar como parte de la liturgia cristiana estaba plenamente aceptado, así era en efecto. Los frailes propiciaban y aceptaban que los indígenas bailaran a la Virgen y bailaran en el contexto de la liturgia. También nos dice que la iglesia estaba decorada con plumas de quetzal, en el altar había plumas de quetzal, y nos dice que estaban empezando a escasear, de manera que ya no podían traer las propias. Eso expresa bastante esta cultura del siglo XVI del sincretismo, que propició que los artistas indígenas trajeran consigo a la nueva cultura, a los nuevos estilos, aquello que correspondía con su tradición y que podía integrarse. Y ese es un universo muy rico de estudiar, al cual cada vez más investigadores se dedican, porque es sumamente interesante cómo se integran, cómo interactúan, cómo dialogan formas y tradiciones. Y también símbolos, porque los propios frailes aceptaron esta inclusión y pensaron con los indígenas cómo hacer para traer símbolos de la tradición indígena que fueran significativos. Y, por ejemplo, inventaron algunas formas de expresar el sacrificio de Cristo con símbolos sacrificiales indígenas que se incluían en artefactos litúrgicos y que permitían asociar las dos cosas y buscar juntos compatibilidades y afinidades. Ese es el campo que más me interesa. Bueno, pues hemos escuchado el quehacer de 3 investigadores dedicados a aspectos diferentes de lo que era esa maravillosa producción prehispánica y la manera en que han ido abordando, ¿verdad?, enfoques, la tecnología moderna aplicada a todo este mundo de la antigüedad, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, qué lástima, ¿no?, que tengamos que llegar al final, ¿no? Porque yo creo que este mundo se nos presenta de una manera maravillosa, impresionante, pero sobre todo es la labor del investigador actual, con paciencia, con la mejor tecnología, quien nos está dando la base para una mejor comprensión del mundo prehispánico. Entonces yo les agradezco su presencia y pues es el momento de despedirnos e invitarlos al siguiente programa de Discutamos México. Muchas gracias.